pasaje bíblico de Lucas en el capítulo 23. Lo leímos desde el versículo 33 hasta el versículo 43. Es el pasaje en donde Jesús está ya en la cruz. Ya está él allí. Y Lucas narra qué es lo que hay allí. Hay personas que se burlan de él. Hay unos gobernantes o soldados que se están haciendo escarnio, le están dando vinagre. Y señala que hay un letrero en la parte de arriba. Aquí no dice quién puso el letrero, quién fue el que lo mandó a hacer. Pero en Juan sabemos que fue Pilato el que lo mandó a hacer. Y lo hizo en 3 idiomas. En los idiomas que hablaba el mundo de esa época, de ese sector, que era los griegos, los latinos y los hebreos. Y dice el letrero: este es el rey de los judíos. Y entonces en Juan miramos que cuando se dieron cuenta los judíos, que dice que Pilato escribió: este es el rey de los judíos, dice no. Dicen los judíos: no, o sea, te has equivocado. Dice, ponga mejor: ese que dice ser el rey de los judíos. No el que es rey de los judíos, porque nosotros no lo aceptamos como rey. Él es el que se pone ese nombre, ese título. El que se dice llamar rey de los judíos. Y entonces Pilato, que era un gobernante, pues más o menos bien, entonces dice: ay, lamentablemente no puedo cambiarlo, porque lo escrito está. Ya lo puse. Lamento mucho no darles gusto, pero ya lo puse. Y se estaba dejando como llevar por la inspiración. Porque si vemos muy bien, hermanos, y esto me gustaría que le pusieran mucha atención, Jesús en ningún momento se atribuyó el título de rey de los judíos. Uno de los títulos que a Jesús sí le gustó fue cuando lo llamaron maestro. Ese sí era un título bien hermoso, porque él dijo: vosotros me llamáis maestro, y sí que lo soy. Oiga, es tremendo, y sí que lo soy. Pero cuando le dijeron: ¿tú eres Dios? No sé, no me pregunten eso, cayó. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Nunca se atribuyó el título de Hijo de Dios. Menos se iba a atribuir el rey de los judíos. Yo creo que eso le parecía muy chiquitico. Rey de los judíos es como que me digan a mí: te voy a nombrar rey de San Felipe. No, este reinado no. Me gusta mejor que me digan: te voy a nombrar rey de Inglaterra o rey de España. Pero rey de San Felipe, imagínense. ¿Cómo me sentiré yo? San Felipe cayéndose y todo, entonces no. Entonces yo creo que a Jesús le pareció chiquito. Y mientras, pongan atención, mientras que el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo romano, estaba pensando era en un reinado humano, vemos que siguió la conversación y una de las personas que estaban con él en el patíbulo, uno de los malhechores, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando te nombren rey. Le dice el que estaba ahí con él. Porque si pusieron el letrero: este es el rey de los judíos, él sabía que Jesús iba a salir de ahí, de ese trance. Que ahí no iba a morir ese personaje tan famoso. Que ahí no iba a perecer. Tal vez morir, pero tal vez había escuchado que iba a haber resurrección. O era fariseo. Si era fariseo el que estaba ahí colgado, pues sabía que había resurrección. Entonces, por eso le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice lo mismo. Jesús le dice: sí, me voy a acordar de ti cuando yo esté reinando, dice Jesús. Me voy a acordar de ti. Esa es la respuesta que da Jesús. Pero no la dice de esa manera, para no confundir al pobre que estaba ahí a su lado. Entonces no pronunció la palabra rey, porque es que la palabra rey era confuso en esa época. Porque cuando se decía rey se pensaba que era reino humano, que era transformar el pueblo judío que estaba siendo invadido por el pueblo romano, que lo iban a transformar. Ya no tenían reyes ellos en esa época. El rey era un rey
romano, antes habían sido pues los protagonistas allí los griegos. Entonces ellos estaban atormentados por la invasión y querían salir de ese yugo, de esa tragedia, de esa dificultad, querían ser liberados. Y había una promesa que venía un Mesías, que venía el Cristo, un enviado. Y ellos ya tenían el concepto que ese enviado iba a ser un rey. Entonces por eso Jesús no usa la palabra rey, sino que dice de cierto te digo, en el versículo 43 de Lucas 23. Dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Jesús, su reinado es volver al paraíso. Y todos ustedes saben, ustedes que son cristianos, y los judíos también lo saben, cómo era el paraíso. Hermosísimo. Un lugar creado por Dios, un jardín, el Edén, bañado por 4 ríos. Así se me parece a del río, se me parece mucho acá, que es bañado por tantas aguas aquí. Un lugar donde no carecía de sequía. Era hermosísimo, todo era perfecto. Es más, nadie moría. No había muerte, no había dolor, no había tristeza, no había angustia, no había escasez. Todo era perfecto. Pero un día la humanidad, que se parece muy a la nuestra, los que todavía no han sido redimidos, un día ellos se dieron cuenta y recordaron que en ese Edén hermoso habían 2 árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y en el momento en que el ser humano tomó la decisión de dejar a un lado el árbol de la vida, prefirió no vivir, pero sí prefirió tener conocimiento y optó por el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día el ser humano adquirió muchísimo conocimiento, muchísima inteligencia, pero perdió su vida. Le llegó la muerte. Y desde allá viene la tragedia. Dicen algunas personas, y yo, como todo es creencia, yo me atrevo a creer esto, que el paraíso terrenal, la caída de Adán, fue hace 6.000 años. Y esto hay que estudiarlo bien en unos estudios bíblicos. Hace 6.000 años. Porque hace 6.000 años fue que la humanidad empezó la civilización. Y cuando el ser humano empezó la civilización, fue cuando se apartó de Dios y empezó a tener autoridad. El ser humano dijo, Dios le dice al ser humano, yo creo el mundo y tú lo administras. Y el ser humano después de la caída dijo, no, nosotros vamos a crear el mundo a nuestro modo, a nuestro gusto. Y entonces tú, Señor, lo administras. Tú nos das cuenta a nosotros. Y por eso es que eso es lo que hacemos la mayoría de las veces. La mayoría de las veces nosotros hacemos lo que queremos, formamos todas las cosas conforme a nuestra estructura mental humana, y después que estamos bien enredados, bien enlodados, bien sufridos, entonces decimos, Señor, ayúdame. ¿Cómo nos va a ayudar el Señor si estamos fundamentando nuestra vida o nuestros principios o nuestras decisiones sobre bases ajenas a Él? Porque Dios hizo el mundo y nosotros somos sus administradores. Y nosotros lo hemos cambiado. Nosotros hemos querido hacer el mundo a nuestro gusto y que Dios lo administre. Pues Dios no se va a someter a ninguna ley de esa manera. No va a cambiar la ley por darnos gusto. Entonces, ese paraíso que Jesús dice, que hoy estarás conmigo en el paraíso, significa es que viene una renovación, una transformación. Y el que quiera recibir el reinado de Dios, dice que su reino está entre nosotros, que está aquí en nuestro corazón. Estás pasando por la tormenta, por una dificultad, por una angustia. ¿Estás llevando la vida que tú no quieres llevar? Pues estás en un reinado ajeno al reinado de Dios. Tienes que aceptar hoy esta palabra y decir, hoy quiero vivir con Cristo en el paraíso. Esa es la enseñanza del día de hoy. Es que el paraíso es el mensaje, la nueva vida que Jesucristo trajo. Es volver al paraíso, volver a retornar, porque con su muerte
Jesucristo venció la muerte, venció el pecado y con su resurrección nos dio nueva vida. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Redentor, en ese momento nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Por eso dice Pablo, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Esto es para nosotros. Esta palabra es para nosotros hoy. Pero tenemos un trabajito que hacer. Porque los que estamos aquí, ya lo tenemos. Ustedes y yo ya hemos aceptado este. Pero Jesús dice, id por todo el mundo y prediquen este paraíso. Y prediquen esta buena noticia. Y prediquen que el reino de los cielos está entre vosotros. Háganlo. Anúncienlo. Y este es el compromiso que nosotros tenemos. Que ya lo tenemos. Ya hemos recibido el reino. Ya estamos viviendo nosotros en ese paraíso. Entonces lo tenemos que transmitir a otros. Ese es el mensaje que al final queda. Porque la pregunta es, ¿cuándo actuará el reino de Dios? ¿Cuándo viene ese reino de Dios a nosotros? Pues cuando recibimos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo. Pero ya lo aceptamos, sí. Tú y yo lo aceptaste. Lo hemos aceptado. Pero falta más gente. Porque por eso Jesucristo, cuando empezó su predicación y Juan Bautista, lo primero que decían era, arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Arrepiéntense, transformen su vida porque el reino de Dios está entre vosotros. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿dónde está ese reino? Dice, el reino de Dios no lo busquen allá ni por allá, el reino de Dios está dentro de ustedes, en su corazón, en su vida, en sus átomos, en sus moléculas, en su célula, en cada parte de su órgano. Allí está Cristo vivo resucitado. Ese es el reino. Pero ya lo tienes. Entonces empieces a actuar. Porque si no, no va a tener efecto. Porque no eres solamente tú. Tú ya eres cristiano. Pero hay otros que no lo son. Y como yo coloqué ahí en el boletín, que el hermano José lo leyó, hay 30,000 personas que todavía no han llegado aquí en Del Río a Cristo. ¿Cómo van a llegar ellos? Pues a través del trabajo nuestro, acercándolos a ellos. Pero tenemos 3 inconvenientes. 3 cosas es lo que nos impiden a nosotros que nosotros transmitamos el reino que ya tenemos, el mensaje que ya tenemos en nuestro corazón y que está ahí como en una semillita. En algunos está como una semilla. En otros ya empieza a echar frutos. Ya se le notan los frutos porque ya empiezan a hablar. Como el niño cuando empieza a balbucear. Ya empieza a dar testimonio. Y por ahí dice una frase que lo importante no es ser el árbol más frondoso del bosque, sino el más vistoso. El que la gente empiece a ver. Porque tenemos una nube de testigos. Y esa persona eres tú, a quien hoy Dios te está llamando para que tú empieces un ministerio, para que tú empieces un testimonio de vida, para que tú lo empieces a transmitir las 24 horas del día, 7/24, 365, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, permanentemente. Pero frente a eso, ¿qué es lo que nos hace a nosotros que seamos mudos? Que no tengamos los pies para ir corriendo a llevar las buenas noticias. Dichosos los pies que traen las noticias, que eres mensajero, dice el Señor. Dichoso. Dichoso aquel que abre la boca y habla de Cristo palabras buenas. Dichoso aquella persona que predica el evangelio, que lo anuncia con su testimonio de vida. Dichoso. Pero esas personas que no lo están haciendo es porque tiene 3 ataduras. Y lo dice en la Biblia claramente. La primera atadura la vemos en 1 de Juan 2:15. Dice Juan, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Esa es una primera atadura que tenemos. Amén, aleluya. Yes. Las cosas del mundo son todas las cosas cotidianas que hacemos en la vida. El trabajo, nuestras relaciones, la comida, el bienestar, la salud, los compromisos sociales. Y todo eso nos quita el tiempo para adorar a Dios. Amén.
para venir a sacar un tiempito de oración. Yo les pregunto a ustedes, la oración, ¿cómo está en tu vida? Diariamente la lectura de la palabra. Ahora, después de eso, la predicación. Lee la Biblia todos los días. Oras todos los días. Predicas a Jesús en donde estés. Pero entonces el mundo nos apaga eso. El mundo es más poderoso. Y nosotros con esa semillita, eso es como queda presionada allí y no la deja germinar. Y lo dice también Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad con Dios o hacia Dios. Ese es el primer obstáculo que tenemos. Es las cosas cotidianas del mundo que hacemos, que se nos olvida Dios. Las confundimos. Pensamos que ya porque estamos trabajando ya estamos haciendo oración. Que porque las 24 horas del día, ¿en qué la inviertes? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tus recursos? ¿En qué invierte tu mente? Lo que tú leas o lo que tú veas, eso es lo que vas a hablar. Tus recursos, 90% de tus recursos los puedes invertir al mundo. Inviértalo, désalo, váyalo con gusto, désalo a H-E-B, a Walmart, a JCPenney, a la gasolinera, a los carros, a las casas, a Home Depot. Déselo el 90%. Pero el 10% no es tuyo. Ya, haz la lista. 10, he ganado $65,000 este año. Pues 6,500 no son tuyos. Amén. Hazlo. Pero el mundo es más poderoso. Al mundo no solamente le doy los 100, sino que voy y me endeudo para darle 110. Amén. Y a Dios, a la obra divina, ¿en qué estás invirtiendo? Ese es el mundo. Segundo enemigo terrible, lo dice Efesios 6:12. Eso es lo que nos ata a nosotros que ya somos cristianos. Nosotros que ya sabemos de Cristo, que ya nos trajo al paraíso, que ya nos dijo el reino de los cielos está aquí. Hoy estarás tú conmigo en el paraíso, ya estás tú conmigo, porque dice en Efesios que el Señor ya nos sentó en sus tronos celestiales. Ya nos hizo sentar, ya estamos sentados, ya somos en el reino, ya estamos en él. Pero hay algo que nos impide. Y en Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que además del mundo hay otra energía que la llamamos Satanás, la llamamos demonio, la llamamos enemigo. Pero si ese enemigo, si ese hombre terrible tentó a Jesús, ¿cómo nos va a tentar a nosotros? De la misma manera. Haz que esto se convierta en pan. Y nosotros, como vivimos con hambre aquí en Estados Unidos, como parecemos de Etiopía, los de Etiopía pasan 8 días sin probar bocado. Y nosotros pasamos 8 minutos sin pasar bocado. Aleluya. Hombre, entonces como somos tan necesitados de comida, apenas nos viene Satanás. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Ay, sí, vamos, pan, necesito pan. Necesito ir al Cirlón, al chino, necesito comida. No, pastor, no se pase las 12, pastor. Hambre. Aleluya. Y lo mismo, nos llevan por allá al cerrito y mire, tírate de ahí que tú eres famoso. Tú ya tienes un gran nombre. Tú ya cantas muy bonito. Tú ya tienes un buen negocio. Tú ya eres muy rico. Porque ya tienes $1,000. Compárate con Trump a ver si eres rico. Entonces, ¿qué tú crees que ya lo ganaste todo? Entonces sí, tú te tiras de por allá por todos los poderes que tiene. Y cuando dice que el reino de los cielos, que todo esto es para ti, entonces tú te enamoras de todo el mundo. Y Jesús también fue llevado y dijo: adórame y yo te doy todo el poder de este mundo, todos los reinos de este mundo. Y nosotros, sí, te voy a nombrar rey de San Felipe. Oh, gloria a Dios, aquí me quedo en San Felipe. Sí, me van a nombrar rey. ¿Sí ve? Son cosas que son tan mínimas en comparación con lo de Dios. Pero nosotros creemos que es más importante lo del mundo que lo de Dios. Porque nos parece que el mundo es el que nos da felicidad y nos da paz. Y nos da todo. Nadie recatea en H-E-B o en Walmart un producto.
Y aquí cada rato me recatean mi predicación. No ustedes, sino los que están en la televisión. Entonces, ¿por qué no recatean al mundo? ¿Por qué no le piden rebaja al mundo? ¿Y por qué a las cosas de Dios sí le piden rebaja? No, Señor, que no sea el 10%. Rebájenos, Señor, el 8, el 5, el 4. No, es el 10. Son 24 horas alabando al Señor. Bueno, y el tercer enemigo que tenemos, el tercer cosa que nos ata, ya dijimos que era el mundo, que era Satanás. La tercera cosa que nos ata, lo dice Primera de Pedro 2:11. Nos dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tu cuerpo no te va a pedir venir a la iglesia. Tu cuerpo te va a pedir sueño, modorra, sopor, cansancio, comida y dormir. Comida y dormir. Y eso que respiramos porque automáticamente lo hacemos. Y hacemos la digestión porque el organismo la hace. Si no, nos daría hasta pereza hacer digestión y respirar. Porque yo conozco que a veces los adultos se vuelven como los niños. Prefieren hacerse popó en los pañales que ir al baño. Le da hasta pereza, pues. Le da tedio. Porque la carne es eso. Dice Pedro que la carne combate. Nuestra alma combate contra las pasiones carnales. Y no creemos que es sexo, porque llega uno, no, yo ya tengo tanta edad, ya no tengo sexo. Yo no tengo esposa, yo no tengo esposo, yo no tengo sexo y por lo tanto ya no soy carnal. Que no eres carnal, todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas, todo lo que te imaginas, todo eso es carnalidad. Porque tu alma está siendo abatida contra esas pasiones que tú tienes. Contra el dolor, la tristeza, la angustia, todo lo que dice Pablo de las obras de la carne. Y dice también en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. No hay unidad, es como el aceite. Entonces, frente a estas tribulaciones, el cristiano se tiene que enfrentar. Frente a esto que el mundo me atrae, que Satanás me habla por los dos oídos. Ya no es como la otra vez que uno veía al diablito acá y al ángel acá. Ahora no, son dos diablos que hay acá. Porque el ángel se fue de hace rato, entonces los dos diablos me hablan por ahí. O las pasiones de la carne, las pasiones del mundo, las normalidades. Eso es lo que tenemos que combatir. Y por eso es que a nosotros nos da desgano de predicar la palabra. Por eso nos da desgano orar. Denise dice, vengan a las 5 de la mañana, martes, miércoles y jueves. Y precisamente el lunes usted se levanta a las 4. El viernes, sábado y domingo se levanta a las 4. Y precisamente el martes, el miércoles y el jueves no te puedes levantar. Te da mucho sueño. No han venido, Denise. Su mamá sí. Ah, sí, vinieron algunos. Pero los otros no, porque precisamente esos 3 días la novela se atrasó. Y entonces se repitió, entonces tuvimos que estar hasta las 12 viendo la novela en la televisión, o el box, o cualquier cosa ahí en la televisión, o en el internet, y se nos pasó. Entonces, tenemos que luchar. Ahora, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar el mundo? ¿Va a ganar Satanás? ¿Va a ganar la carne? Dice la palabra que no, que al final seremos más que vencedores. Al final somos nosotros, ustedes y yo los que estamos aquí. Los que vamos a ser victoriosos. Y las iglesias van a ser transformadas. Y se van a llenar. Y vamos a querer todos. Va a llegar una época. Y yo sé que mis ojos lo van a ver. Estoy seguro. Y ustedes también. Que va a llevar una época en Del Río que no va a caber la gente en las iglesias. Todos van a querer adorar y bendecir al Señor. Cuando tú y yo rompamos esta cadena, esta barrera, este obstáculo que está presentando. ¿Y cómo lo rompemos? Dice en 1 Juan 5:4, esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Entonces empecemos a alimentarla. ¿Qué es lo que alimenta la fe? La oración. Eso les dije la vez pasada. La oración alimenta la fe. La fe alimenta el amor alimenta el servicio y el servicio alimenta la paz. ¿Queremos paz? Empecemos a orar. Esa es la cadena. Y dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que con eso también vamos a combatir nuestra fe y la vestidura. Vamos a ser revestidos de Cristo Jesús nuestro Señor y de su gracia. Y en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. O sea, cuando el culto como debe ser, carnal, no. El culto debe ser ni allí ni allá, sino que el culto debe ser en espíritu y en verdad. Y voy a leer para los televidentes, para los que van a ver en la cámara, porque ustedes lo tienen, voy a leerles, hacer un favor a ellos, porque puede ser que alguno no tenga su Biblia en la mano. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer al final? Al final tenemos que hacer lo que dice Efesios 6:13. Dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está el trato, aquí está la alianza, aquí está el prototipo, el paradigma, está el arquetipo, está la figura con que nosotros debemos andar en esta vida. Leer en Efesios 6:13 es todo lo que necesitamos, hacer cada uno de esos pasitos. Y si lo hacemos con seguridad, creámoslo, que va a ser derrotado el mundo, va a ser derrotado Satanás, y la carne va a ser transformada en espíritu. Y entonces nosotros vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer ese trato. Entonces voy a hacer la oración y ya les hablo sobre el discipulado que vamos a hacer, porque de eso se trataba. Hoy hablar de este tema para que ustedes con entusiasmo digan: sí me quiero preparar y sí queremos salir adelante. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído, por este mensaje que tú nos has dado en el día de hoy, Señor. Cuando tú dices que hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque tú estás instituyendo tu reinado en el mundo, y yo hago parte del reinado tuyo, Señor. Por eso te pido que me uses en la obra. Todo te lo agradezco y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.